pero no solamente el pensar, precisamente se trata de la armonía, o sea, por eso el pensar, del amar y del vivir orgánico. Como en todo, el fundador decía, no basta hacer un diagnóstico o denunciar el mal. Un movimiento de renovación y de educación tiene que hacer una terapia y mostrar modelos y caminos de solución a los problemas. Hoy día, en general, hay una gran convergencia en descubrir y denunciar males en distintos aspectos, pero hay en general todavía una gran no convergencia, desorientación e incluso discusión sobre los caminos, cómo se resuelven esos problemas. Primero, en 4.1, brevemente algo sobre el pensar orgánico. Una caracterización general o global. Se trata de un pensar que es unitivo o globalizante o de totalidad, es decir, trata de ver el todo, es un pensar sintético, tiende a sintetizar, a ver la realidad en su totalidad, o la realidad que se trate, en lo posible en su totalidad, a no separarla, a no excluir nada, a no marginar nada, captarla, y por eso tiende a ser sintético, globalizante, unitivo. Es un pensar que él llama también centrado o contextual o relacionado, o sea, relacionado con un centro. Las cosas están relacionadas entre sí, no son meramente yuxtapuestas. Y por eso es un pensar que tiende a relacionar una realidad con otra. Y así como el pensar mecanicista era eminentemente antitético, que contrapone, o el pensar orgánico es eminentemente relacional y tiende a unir. Y por eso la fórmula breve que el fundador usaba decía, es un pensar que piensa en y, Dios y el hombre, la fe y la razón, la naturaleza y la gracia, la autoridad y la libertad, la persona y la comunidad, no o, el matrimonio y la familia, los padres y los hijos, la casa y el colegio, el trabajo y la familia o el hogar, la acción en la eclesial y social, la vida religiosa y el apostolado, donde quiera que sea, relacionalmente. Es un pensar también perspectivo, no solamente es un pensar metafísico, sintético, que ve la realidad como es, pero estáticamente. El pensar orgánico es perspectivo en el doble sentido, según la perspectiva de intereses de cada persona y según la perspectiva del desarrollo. Y por eso es pensar que tiene una dimensión psicológica, los procesos, e histórica, el desarrollo. Las realidades no están hechas, las realidades están construyéndose, y por eso es muy importante, máximo cuando se trata, en el caso de un movimiento de educación y de personas. El hombre es una abstracción, el hombre es concretamente alguien que está en el seno de su madre, es un neonato, es un niño, está en la etapa de la pubertad, está en la etapa de la primera adolescencia, la juventud, es un adulto joven, un adulto maduro, es una persona que empieza a envejecer, es un anciano. El hombre es una abstracción y por eso concreto la perspectiva, en qué etapa de desarrollo está. El matrimonio también es una abstracción. ¿Un matrimonio en qué etapa? Está en el pololeo, en el noviazgo, en la luna de miel, recién casado, los primeros 5 años de matrimonio, los 10, en los 25, en los 30, 50. Esa dimensión, y eso vale para todas las realidades. Esa dimensión, la perspectiva del desarrollo y la perspectiva de las personas. Una importancia sobre todo en el tema general de la problemática del fundador aborda, no se trata de la relación entre los sexos, del varón y la mujer, donde el varón no capta la perspectiva femenina y la mujer no capta la perspectiva masculina y no se integran, no se complementan, están los conflictos programados. ¿Quién tiene la razón? La razón no la tiene normalmente
sino cómo se integran dos maneras de ver la realidad. Hay dos perspectivas y cada una tiene algo de razón. En las matemáticas 2 y 2 son 4, en la matemática tradicional no son 3 ni 5. Pero si esto es bonito o si esto es oportuno, depende de la perspectiva. Y por eso pueden haber visiones distintas y quién tiene la razón depende en qué perspectiva y en qué sensibilidad. Y por eso está el dicho normal, sobre gusto no hay nada escrito. O su oportunidad se puede discrepar, porque es en qué perspectiva. Y es un pensar también simbólico, es decir, el pensar simbólico tiene la capacidad de ver la realidad no solo en sí misma, en lo que ya es, sino hacerla transparente en lo que ella también significa. Y la transparencia sobre todo hacia Dios, hacia el mundo de Dios. La creación nos habla no solamente de sí misma, sino nos habla también del Creador. Ahora una caracterización particular, el fundador dice, prácticamente es la antítesis del pensar mecanicista. Basta cambiar, por así decir, lo que en el pensar mecanicista es un separar, y sustituir la palabra separar por unir o armonizar para tener la descripción equivalente del pensar orgánico. Y por eso, desde el punto de vista del objeto del pensamiento, de aquello que se piensa, el pensar orgánico une a Dios o relaciona a Dios, la causa primera, con las criaturas, la causa segunda. Une las ideas con la vida. Integra las expresiones de vida y por eso ayuda a la personalización de la imagen de Dios y de la imagen del hombre. Es integrador e integrante, no en el sentido del integralismo político, sino en el sentido de relacionar en una síntesis. Y por eso también une las ideas entre sí. Y desde el punto de vista del sujeto que piensa, de la persona que piensa, el pensar orgánico une las facultades personales, la inteligencia, la voluntad y el corazón. Se piensa con la inteligencia, pero no por eso se excluye y se deja tomar en cuenta la voluntad y el corazón. Y por eso también une los modos de conocimiento, sensitivo, intuitivo, racional y sobrenatural. No los contrapone ni excluye. Segundo punto, brevemente, el amar orgánico. No se trata solamente de responder con una manera de pensar orgánica, sino el pensar orgánico debe fundamentar y llevar a un amar orgánico. Y a la vez el amar orgánico posibilita y predispone a un pensar orgánico, es una mutua interacción. La caracterización general se trata de un amor personal y no solamente causal, como lo solía llamar el fundador, es decir, cuando se trata de cosas, el amor causal es justificado, las cosas hay que tratarlas como cosas. Cuando se ama o se quiere a un animal como a una persona, en sentido literal de la palabra, hay un sobredimensionamiento. A veces en Alemania, donde viví muchos años, se tratan a veces los perros como si fueran personas y a veces mejor que personas. La expresión vida de perros en Alemania es muy buena. Tener una vida de perros. Hay psicólogos para perros, peluquerías para perros, alimentos para perros, casas de vacaciones para perros y cementerios para perros. O sea, no es mala vida la de un perro en Alemania si se tiene bien cuidado. Pero entonces pasa de solamente ya ser una sobreexageración, no se trata de que se los maltrate. Pero hay derechos de la persona y hay derechos del animal. Pero darle al animal derechos de persona es una deformación. Pero a las personas hay que tratarlas, llamarlas como personas. Y el peligro es cuando las personas son amadas causalmente, es decir, por lo que a mí me sirven. Las cosas se aman en función de la persona. Las cosas están al servicio de la persona y no la persona al servicio de las cosas. La máquina está al servicio del hombre y no el hombre al servicio de la máquina. Pero cuando las personas están al servicio
y yo las trato en función de lo que a mí me sirven o no me sirven, las estoy tratando y llamando causalmente y no personalmente. La persona tiene derecho a ser amada por sí misma y a buscar también su propio bien. Amar orgánico es un amor también afectivo, no solo volitivo. Está unida al sentimiento, al corazón, al afecto. Y por eso también es un amor fiel, y no solamente a prueba, actualista, por ahora. El amor causal es por definición a prueba, porque las cosas yo las tengo mientras me sirven y las cambio o las boto o las dejo de lado cuando ya no me sirven. Cuando a un limón se le saque el jugo, se tira el limón. Cuando el amor se reduce a placer, automáticamente las personas que me producen a mí placer son causales. Y por eso yo las puedo querer mientras me sirven, mientras me son objeto de placer. Y mucho la problemática de la vida familiar y matrimonial hoy día está motivada precisamente por el problema de la visión, cuando en la medida que disminuye el amor personal, disminuye automáticamente la fidelidad, porque la fidelidad a las cosas está en función de lo que a mí me sirven. La fidelidad a las personas está en función también de lo que ellas son. Caracterización particular, desde el punto de vista del objeto del amor, de lo que uno ama, el amar orgánico une las vinculaciones personales naturales, a los padres, a los hermanos, al cónyuge, a los hijos, amigos y al prójimo. Es un y, se puede. Son distintas formas de vinculación y todas tienen un lugar. No son ni exclusivas ni excluyentes. Y une también las vinculaciones sobrenaturales, a las personas sobrenaturales, a Dios Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, a la Virgen María, a los ángeles, a los santos, sin excluir unos por otros o contraponerlos. Y finalmente armoniza ambos organismos de vinculaciones de acuerdo a lo que vimos en la charla pasada, según las leyes de la transferencia y la transposición orgánica. Y esta es la base de la espiritualidad, de la santidad de la vida diaria, como expresión de la pedagogía de la alianza y las vinculaciones, como vimos la vez pasada. Y desde el punto de vista del sujeto que ama, el amar orgánico une el amor naturalista o instintivo con el amor espiritual o natural y con el amor sobrenatural, o la caridad, o como virtud teológica. Esto hay distintas formas de formular estas distintas dimensiones. Une la dimensión afectiva, pasional, con la dimensión volitiva y la dimensión de la caridad que lo debe penetrar todo. Une también el amor afectivo, es decir, la actitud, con el amor efectivo, con la acción, con la obra concreta. En el fondo, la expresión del dicho popular, obras son amores y no buenas razones. En el sentido de San Juan, o en el sentido del mandamiento también de amar a Dios y amor al prójimo, o la fe con obras. Y une el sano amor al propio yo, y eso es importante. No todo amor a sí mismo es egoísmo. Hay un sano amor a sí mismo, querido por Dios. Y el que no se ama sanamente a sí mismo difícilmente ama sanamente a los demás. Une el sano amor al propio yo, lo que se llama el amor de concupiscencia, con el verdadero amor al tú, lo que se designa también como amor de benevolencia, en un proceso de crecimiento orgánico, en que en ese crecimiento orgánico del sano amor al yo, crece cada vez más un auténtico amor al tú, y que lleva después a posponer o a renunciar muchas veces a cosas justificadas del yo por el bien del tú, pero no porque las cosas justificadas del yo sean egoísmo, sino por un sentido de generosidad y magnanimidad cuando se busca el bien del tú. Se renuncia a un derecho y no a un capricho, que es muy distinto. Se cultiva una virtud y no es por superar un vicio. Y el vivir orgánico, finalmente, caracterización general, se trata, al hablar del vivir, o sea,
La armonía vivida entre teoría y praxis. Y eso conlleva un estilo de vida orgánico. El fundador hablaba de la importancia del estilo de vida porque es el campo donde se expresa, donde confluye el pensar y el amar en una vida concreta. Caracterización particular, desde el punto de vista de la persona misma, es un estilo de vida que une fe y vida, religión y moral, valores y opciones, que une acción y contemplación y explícitamente también el descanso. No estamos solo o trabajando o contemplando, sino también se necesita el sano descanso y el sano esparcimiento. Desarrolla una armonía de acuerdo a las leyes del crecimiento orgánico. Aquí simplemente se mencionan, las conocemos, o si no habría que tratarlas después por separado. Cuando el fundador dice el crecimiento orgánico, que el pensar, el amar y el vivir orgánico respetan, es un crecimiento que es siempre de adentro hacia afuera, que es lento, progresivo, que es simultáneo, toda la persona crece, pero no semejante, sino en la misma proporción. Si la nariz creciera como las piernas, en algunos crece bastante como el mío, pero en todo caso así sería trágico. O si las orejas crecieran como los brazos, pero todo el organismo crece, pero no en la misma proporción. Y crece de una totalidad orgánica en otra. Es un crecimiento de un todo en todo. Y desde el punto de vista de las vinculaciones, es un estilo de vida, el vivir orgánico, que armoniza en la vida diaria la vinculación a Dios, en algunas expresiones, la frecuencia de los sacramentos, la oración, con la relación a las personas, las relaciones familiares, sociales, eclesiales, con la relación al trabajo, en su doble dimensión de realización y de servicio, con la relación a las cosas, como formulaba en la santidad de la vida diaria, una vinculación a las cosas que es profética, que es sacerdotal y que es heroica. Para terminar, porque ya estamos pasados el tiempo, una nota para la conformación existencial de un estilo de vida orgánico. Adquiere en especial relevancia tanto la orientación según el ideal personal, que es la garantía e integración de la propia personalidad, que ayuda a construir la persona desde adentro, el núcleo de su persona, y lo integra en una visión unitiva, y también su concreción del ideal personal, su concreción actualizada mediante el propósito particular, aquello que yo en este momento acentúo para tratar de ir encarnando y desarrollando esa dimensión de mi ideal personal que Dios por las circunstancias me está pidiendo o exigiendo. Y también la práctica de un programa de vida, lo que habitualmente llamamos horario espiritual, y que es una expresión que puede ser equívoca, porque no se trata ni de un horario de las horas, ni se trata tampoco solamente de lo espiritual, sino es un programa de vida, y que abarca todo aquello que me ayuda a desarrollar en mi integridad humana. Por eso a veces un horario espiritual puede ser más importante fijar una hora acostada que rezar una decena del rosario. No se excluye una u otra, que ayuda a integrar y armonizar las diferentes vinculaciones en las circunstancias variables del ritmo diario, cotidiano, del ritmo semanal e incluso mensual. Hay cosas que no se pueden hacer todos los días, pero hay que hacerlas al menos una vez a la semana. Hay cosas que se pueden hacer todas las semanas, pero hay que hacerlas al menos una vez al mes. Y por eso el ideal personal y el propósito particular por un lado, el programa de vida o horario espiritual por otro, son elementos pedagógicos ascéticos que ayudan a llevar a la práctica y a concretizar mucho de este mundo teórico del pensar, del amar y el vivir orgánico. Tal vez todos nos podemos preguntar por nuestro ritmo de diario de vida y si ese ritmo y estilo de vida refleja aquello que nosotros pensamos. Pensamos tal vez muy orgánicamente, tal vez vale la pena confrontar si lo vivimos tan orgánicamente como lo pensamos. Pero la pregunta que quisiera dejar para el trabajo, la bibliografía para estudios posteriores, los que se interesen,